Acompáñenme a Romanos capítulo 4, verso 17, porfa. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, hablando de Abraham, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. En el día de hoy quiero hablarte sobre el dabar de Dios. ¿Qué significa eso? Para explicártelo bien en detalle, tienes que entender que nosotros estamos viviendo unos tiempos singulares. Esto es un año singular. Sí o no, que Dios nos hizo un curso rápido para generar y aprender a caminar en fe. ¿Cuántos creen que en este año su fe fue retada más que en cualquier otro tiempo? En este año nos tocó creer, nos tocó adorar, nos tocó ayunar, nos tocó confiar a la rápida en un aprendizaje ligero y rápido, ¿verdad? Y que necesitamos entender que una vez vino este tormento de pandemia de China, nos tocó agarrarnos, aferrarnos a algo y a alguien en la vida para poder tener esperanza. Yo soy un convencido de que la mayoría de la gente que murió, ¿verdad? No todos, por supuesto, porque no puedo generalizar, pero algunos, el espíritu de temor influyó mucho en sus vidas. Algunos murieron por esta maldita pandemia china porque estaban sucumbidos por un espíritu de temor, no tenían algo que aferrarse. Y su esperanza se les fue a pique y murieron, ¿verdad? En algunos casos creo que innecesariamente o bien no entendieron la guerra espiritual o bien el espíritu de temor que lleva en sí su castigo, fueron presas de ellos desafortunadamente, porque nos metieron terror a todos. No podíamos ni siquiera velar a nuestros muertos, a nuestros convalecientes. Morían solitos, pobrecitos, en una sala de hospital, sin nadie, sin ningún conocido. Ni los mismos médicos se atrevían o enfermeras a tocarles. Si nosotros entendemos que en los tiempos singulares hay que tener fe singulares, hay que vestirse de fe en un tiempo de tormentas fuertes, ¿sí o no? Ahora, yo lo que creo es que Dios va a declarar y ha declarado cosas sobre nosotros de una manera impresionante. Yo creo que vamos a vivir el tiempo de que vamos a declarar cosas que no son como si fuesen para que lleguen a ser. Parece un trabalenguas, pero funciona. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen para que sean. Y en este tiempo, yo sé que ustedes, los que están en televisión, los que están en las redes sociales, los que están aquí, los que están en el autoculto, vamos a declarar cosas que no son, que esperamos que sean, y así serán. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, recuerde esta promesa, por favor, en estos tiempos de pandemia, porque lo que pronostican los noticieros es que el efecto colateral de esta pandemia china es el efecto económico, que se viene supuestamente al año. Están paniqueando, si no fue suficiente con paniquearnos con un virus, ahora nos están paniqueando con una economía que se viene al suelo, con una economía que no levanta vuelo, que no levanta cabeza. Pero déjame darte un dabar hoy, y ahora te explico qué se trata dabar, para esa palabrita que queremos que aprendamos hoy. Déjame hacerte una declaración, que mientras el mundo tiene hambre, en toda la Biblia Dios enriquecía a su pueblo. No sé si me hago entender. Te presento el caso de Abraham. Mientras el mundo sufría de hambruna, como la que están pronosticando que en el 2021, ¿verdad?, Dios va a enriquecer a Abraham. Yo no sé tú, pero yo me niego a creer que esta será la peor Navidad. Yo sigo creyendo que esta será la mejor Navidad. No sé cuántos están conmigo. Yo no voy a dejar que las noticias, no dejaré que las noticias me roben el gozo, las malas noticias.
yo voy a escuchar el reporte del Señor. Yo declaro que sobre el pueblo de Dios vendrá sobreabundancia. Pero ojo, dáselo fuerte si quieres, ¿verdad? Pero ojo, no hagas la de Lot. Dios bendijo a Abraham en sobreabundancia, aun cuando en su época el mundo estaba en hambruna. Pero Lot se fue de Abraham, se salió de Abraham, se salió de la bendición. Y todos conocemos dónde terminó Lot. Lot terminó en Sodoma y Gomorra, porque tenía sus inclinaciones allá. Y tenía una mujer que creo que lo llevó al descarrío. ¿Sí? Lo llevó al descarrío, porque fue la mujer que cuando le dijo un ángel que se saliera de Sodoma, le dijo, no mires para atrás, y ella miró para atrás porque le parecía linda. Sodoma y Gomorra era una ciudad glamurosa, pero pervertida sexual, en homosexualidad, en lesbianismo, en todos los sentidos. Tanto así que la gente del pueblo, viejos, niños y jóvenes homosexuales, querían tener relaciones sexuales con los ángeles que estaban visitando la casa de Lot, y atrevidamente querían meterse en la casa de Lot para sacar a esos ángeles que Dios había enviado. Usted se imagina el grado de perversión, ¿verdad?, de la homosexualidad y la sodomía en ese tiempo, que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Un ángel cierra la puerta con su mano, la extiende y saca por la puerta trasera a la familia de Lot, suben una montaña y le dijo, no miren para atrás. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que miremos para atrás. Este es un año no para mirar para atrás, tenemos que mirar hacia adelante, a lo que Dios tiene hacia adelante, ¿verdad? Y que Sodoma se queme, que Sodoma se acabe, y Gomorra, esos asuntos. Pero como ella tenía su afecto hacia Sodoma, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de Sual. Y esto está registrado no solamente en la Biblia, sino en la historia. Sodoma y Gomorra fueron ciudades que existieron y están sepultadas bajo el mar Muerto, que su alto grado de azufre y salinidad le hacen imposible tener vida marina, de cualquier tipo, fauna marina. Entonces, no hagas la de Lot, de que en los peores momentos te separes, ni de tu mujer, ni de tus hijos, ni de tu iglesia. ¿Verdad? Eso es un ataque de traición, un acto de traición completa. ¿Están conmigo o no están conmigo? Si tú quieres caminar en el dabar de Dios, en los tiempos de cielos abiertos, pégate con Abraham, quédate con tu iglesia, quédate con tus pastores, ¿verdad? Esto es la muestra, lo que estamos teniendo aquí en Ríos de Vida, de que Dios nos ha acompañado, no nos ha abandonado. Que seguimos creciendo, seguimos construyendo, bendito sea Dios, y seguimos prosperando. Así que camina donde hay cielos abiertos. Y Ríos de Vida es una iglesia de cielos abiertos. Vamos a tener un congreso, los pastores me elogian mucho y me felicitan del mundo por todo lo que está pasando aquí. No puedo creer las fotos que veo, no puedo creer los atardeceres en el autoculto. Los autocultos, que fue un programa que yo le presenté al gobierno, fue aprobado y los hicimos con todas las normas de bioseguridad. Yo me reuní en persona, o no en persona, pero por Zoom, con el presidente Duque, y por supuesto había otros pastores, y con el ministro de Salud, y yo fui el que jaloneé el proyecto para que se hiciera, porque tenemos tierra para hacerlo. Y bendito sea Dios, Dios fue bueno con nosotros, contigo, con Ríos de Vida, con esta congregación. Y tenemos, para mí, los autocultos son las cosas más bellas que hay. El atardecer y el amanecer es precioso predicar ahí. Pero tienes que entender que así como Abraham caminó por cielos abiertos y Lot no quiso caminar con Abraham en cielos abiertos, tienes que aprender a caminar por fe en cielos abiertos, ¿verdad? Tú tienes que diferenciar entre lo que oyes en la prensa y lo que oyes en la iglesia. Los medios sociales están manipulados. Hace ya 35 años, 36 años que yo me convertí. Y una de las cosas que el pastor John Roming me dijo, no creas en CNN, es mentira. Hace 37 años mi pastor John Roming me viene diciendo que CNN y Ted Turner son anticristianos, cuando era más o menos visible o se podía ver. Él me enseñó que las noticias están dadas para cuestionarlo todo, porque
los conflictos, las peleas y las dudas son atractivas. Si no, trate de mirar cuando hay un accidente, ¿verdad? En la carretera, todo el mundo se detiene a ver qué pasó. Nos inquieta saber las tragedias, tenemos una tendencia morbosa a ver el cadáver, ¿cierto? En los cementerios que hacen, destapan el ataúd para ver el muerto. Eso como que a la gente le emociona. ¿Por qué las telenovelas? Porque en las telenovelas hay envidia, celos, adulterios, peleas, griterías, tensiones, y eso vende, eso llama mucho la atención, ¿verdad? Es por eso que los medios de comunicación son hostiles con la fe, con la esperanza, con el amor, y todo lo cuestionan, porque la bondad no vende. El sexo sí, las peleas sí, los conflictos sí, pero la armonía no vende, para nada. Ellos lo saben bien, y eso mi pastor John Romig hace 37 años me lo viene diciendo. Entonces, una cosa que tienes que tener o que tienes que creer es que mientras la prensa dice habrá hambre, Dios te dice habrá sobreabundancia. Mientras la prensa dice que hay un rebrote y ya todo el mundo se está ahogando, tienes que entender que hay sanidad para su pueblo. Dígame amén o no amén. Ahora, ¿cómo es la fe? ¿Cómo es este dabar de Dios, pastor, que usted está hablando? Una de las cosas que nos impide alcanzar a Dios, antes de introducirme al tema en sí, es que la Biblia dice en Isaías 59 que hay dos cosas que evitan, ojo acá y póngame atención porque ya entré en el tema, estoy entrando en el tema, que evitan que recibamos de Dios. Dos cosas claramente. La primera está en el libro de Isaías, capítulo 59, ¿sí? Donde dice que he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces, una de las cosas por las cuales no recibimos de Dios es por el pecado, por nuestra iniquidad, por nuestra maldad, ¿verdad? El mismo Dios que te prometió bendecirte hace oídos o aparta su rostro cuando nuestra vida no está en armonía. Y yo quiero hacer hincapié porque durante toda la pandemia hice hincapié en que no permitas que tus pecados pasados entren en un nuevo templo. Como mira este nuevo templo como una aspiración a una vida mejor, a una vida sin yugos, sin pesos, sin pecados que nos asedian, como dice el libro de Hebreos. Entonces tenemos que vivir limpiamente. Y yo sé que en este tiempo la fe de muchos se apagó. Muchos cristianos, me da pena decirlo, están en una mundanalidad y en una carnalidad. Desafortunadamente, ¿cómo es que se los olvidó la palabra en la pandemia? Y están como cuando Moisés bajó del monte Sinaí y encontró en semejante rumba a Aarón y al pueblo, ¿verdad? Y después de estar 40 días recibiendo las instrucciones de Dios, las tablas las rompió en el suelo por la impotencia y no podía creer que en un momentico, un santiamén, simplemente porque Moisés se demoró un poquito, ya estaban dedicados al placer, a la juerga, a la rumba y a la parranda. Tienes que entender que Dios quiere que confiemos en Él, aunque no entendamos lo que está pasando, dígame amén. Y una de las cosas que justificamos el que Dios se demore, es que si Dios se demora, se olvidó de mí. Si se olvidó de mí, yo me olvido de Él. Voy a pecar, voy a volver a pornografía, voy a coquetear por Instagram, voy a buscar mujeres en Facebook, voy a hacerle esto y lo otro, ¿verdad? Voy a parandear, voy a tomar trago, voy a tomar vino, voy a bailar, voy a gozar porque la vida es así. Dios olvidó esto. No, mis hermanos, no tires la fe por la borda. La fe tiene grande galardón. Confía en Dios hasta el final. La Biblia dice, Jesús dice, el que cree en mí, ¿verdad? El que perseverara hasta el final, este será salvo. Así que no te pongas en el pecado, ahondando en el pecado, porque eso hace que los cielos se cierren. Recuerda que el mismo Dios de Abraham está en esta iglesia. El mismo Dios que estaba sobre Elías está en esta iglesia. El mismo Dios que estaba sobre Pedro está aquí. No puede haber cielos abiertos con pecados consentidos. Anote eso, por favor. No podrá haber cielos abiertos con pecados consentidos. La otra razón por la cual la gente no recibe de Dios
y quiero ser bien enfático, es porque fluyen con una fe que es falsa. Fluyen con una fe que es falsa. ¿Cómo así, Pastor Miguel? Es decir, una fe que no tiene fundamento. Sí, una fe que es volátil, una fe que es emocional, una fe que no es sólida, una fe que no tiene fundamento, ¿verdad? La Biblia es clara en 1 de Juan cuando dice que por la fe se vence al mundo. Yo recuerdo uno de los casos que me pasó pastoreando de fe fingida, de fe sin fundamento, es cuando yo estaba predicando un tema sobre Isaías 58. Ves y extiende el sitio de tu tienda, tus cortinas, alárgalas, ¿verdad? Y hablaba sobre comprar sin dinero. Había una pareja en la iglesia recién llegada que escuchó el mensaje, se animó y acto seguido lo que hizo, se miraron las caras los esposos y digo, ¿saben qué? Vamos a ir a un banco y vamos a prestar dinero y vamos a largar nuestra empresa. Para su sorpresa, quebraron y me echaron las culpas a mí como falso profeta porque ellos dijeron que el pastor nos metió en esto. Yo dije, un momentico, ¿cómo así que yo los metí en esto? No entiendo lo que está pasando. Sí, pastor, porque usted dijo que alarguen sus negocios que los va a bendecir, ¿cierto? Ok. Entonces, no entendieron que las palabras proféticas tienen que tener un fundamento, ¿sí? Alguno oye, se va a comprar algo en abono, pide un préstamo, pierde el terreno y la razón es porque no entendieron el fundamento de su fe. Fue una fe emotiva, emocional, ¿verdad? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es cierto, ¿correcto o no correcto, verdad? Pero tenemos que entender que si tú no tienes discernimiento, si tú no tienes comunión con Dios, tu fe no va a tener fundamento. Para aclararte la historia que me pasó hace muchos años con esta pareja, yo les compartía hace mucho tiempo a ustedes lo siguiente. En Corea había 3 líderes un día que querían evangelizar una región remota y había que cruzar un río turbulento. Ellos dijeron, habían escuchado que en Indonesia unos creyentes caminaron por encima de las aguas y evangelizaron. Y ellos pensaron que podían usar la misma fe de esos creyentes en Indonesia, estos 3 coreanitos, para cruzar el río. Lo cruzaron y se ahogaron todos pensando que iban a cruzar por las aguas, se ahogaron. ¿Qué fue lo que pasó? La diferencia fue el fundamento de su fe. ¿Por qué? Porque si bien la fe de los indonesios vino porque escucharon un dabar de Dios, un rema de Dios, la fe de los 3 coreanos que se ahogaron fue basada en la fe de ellos. Es como yo le explicaba a la pareja que me dijo que estos se habían ido porque me habían escuchado a mí. Es cuando a Pedro se le dijo, Jesús le dijo, ven, camina sobre las aguas. Fue una palabra, un dabar de Dios, un rema de Dios, una palabra específica para un momento específico, para una persona específica, ¿verdad? Cuando yo no veo en la Biblia que cuando Pedro oyó a Jesús, ven a las aguas, Juan y Tomás se tiraron. Yo también quiero. No, la palabra era para Pedro. La palabra era para Pedro. La palabra específica fue para Pedro. Estaba una interlocución, ¿verdad? Yo me imagino que si los demás discípulos se animan, basados en la palabra de Pedro, se ahogan. Entonces tienes que entender que tu fe necesita fundamento. Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si Dios te lo ha dicho a ti, hazlo. Dios me dijo que comprara este templo, que lo construyera, que comprara todas estas áreas y se hizo. ¿Saben por qué? Porque tenía fundamento. Escuché a Dios. No repliqué a un pastor en África, ni en Guatemala, ni en Argentina, que había hecho lo mismo y me había inspirado y yo quiero lo mismo que tiene ese pastor. Por supuesto me inspiró. Me inspiraron los pastores africanos, me inspiraron los pastores de otros países, pero para yo hacer esto, tengo que tener más que la inspiración de un sermón que escuché en internet. Tengo que tener el fundamento de mi fe. Y el fundamento de mi fe es que esa palabra me vino a mí, un rema, un dabar de Dios, a mi espíritu, y ¡prum!, las cosas se me dieron. Muchas de las personas se inspiran con predicadores, con profecías de otros, ¿verdad? Y eso está bien. Pero en vez de tener intimidad con Dios y comunión con Dios
y que Dios te dé un dabar, un rema, simplemente hacen un copy-paste de la fe de otro y no funciona, te ahogas. No hagas copy-paste, me entiendo el término, un copia de la fe de otros. Tienes que tener un dabar de Dios. Ahora sí voy a explicar qué es un dabar. ¿Están listos? En el Antiguo Testamento, en hebreo, pónganme atención, dabar con una sola tilde en la A, D-A-B-A-R, es palabra de Dios. Eso significa dabar. ¿Sí? Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es dabar, ¿verdad? Dabar con una sola apóstrofe o tilde en una sola A de la A. Pero en otras partes de la Biblia aparecen dabar con dos apóstrofes, es decir, con una tilde en cada una de las A's que tiene. ¿Qué diferencia es esto? ¿Verdad? ¿Por qué la cambiaron? Porque no es lo mismo lo que Dios ha dicho que lo que Dios está diciendo. El dabar, con una sola apóstrofe en una sola A, significa lo que Dios dijo o ha dicho. Pero el dabar, con apóstrofe en ambas A's, significa lo que Dios está diciendo. Amén. Lo que Dios está diciendo para ti en este tiempo es un dabar. Cuando Pedro le fue dicho, ven, camina sobre las aguas, eso es un dabar con dos apóstrofes, ¿verdad? Cuando los profetas reciben una palabra de Dios, eso era un dabar con dos apóstrofes, ¿cierto? ¿Están entendiendo lo que te quiero decir? Entonces, tú no mueves montañas con un Dios dijo. Tú mueves montañas con un Dios que te está diciendo las cosas. ¿Me explico? Yo no podía mover la montaña si Dios le dijo a otro que construyera, Dios había dicho. Yo tengo que tener mi propio dabar, mi propio rema y entender lo que Dios me está diciendo a mí. Si usted quiere tener una fe de cielos abiertos, tiene que entender que lo que mueve la montaña es el dabar de Dios, lo que Dios está diciendo y no simplemente lo que Dios está dicho. Ahora bien, tú no puedes tomar la escritura simplemente porque te inspiró y decir, ¿saben qué? Yo me voy a ir a la sociedad portuaria y porque acabo de leer el pasaje en el cual Jesús mandó a Pedro a que caminara y yo voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces me paro en el muelle, pido permiso para entrar a la sociedad portuaria y al lado de un barco me pongo a intentar caminar sobre el agua. ¿Qué va a pasar? Si yo no tengo un dabar con dos apóstrofes, un rema de Dios, seguramente me van a tener que salvar con salvavidas. Porque voy a ir para abajo. ¿Están entendiendo? ¿No están entendiendo? ¿Sí? Entonces tú no puedes simplemente tomar una escritura que no te ha sido revelada, ¿sí? Y ordenar a una montaña que se vaya. Por favor, entienden este mensaje, que se mueva. ¿Por qué? Porque tú necesitas, ¿verdad?, de las escrituras, recibir un rema, un dabar, un qué Dios te está diciendo, un compra sin dinero. Yo compré este sitio sin dinero, sin un peso lo compré, porque cuando yo me metí en el monte que había acá atrás, Dios me habló y dice, esto te lo va a dar, pídelo. Y yo lo pedí y dice, y pídelo, ¿ves? Y cómpraselo al dueño. Y sin un peso, lo compramos. Un dabar. Todo esto es producto de una palabra profética que se me fue dada. ¿Están entendiendo? ¿O no están entendiendo? Tú no mueves montañas con el logos, tú mueves montañas con el dabar. Ahora, en el Nuevo Testamento sucede lo mismo, pero en griego, no en hebreo, sino en griego. La palabra de Dios dice que se usa el logos. Logo es la letra, lo que tú lees, la Biblia, ¿verdad? Pero en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, rema es oír, es tener un dabar, tener un rema y escuchar lo que Dios te está diciendo, la palabra de Dios. Entonces, no hagas copy-paste de la foto de otros, de la fe de otros. Tienes que tener una comunión con Dios para que Dios te revele la palabra para tu familia. Nosotros te vamos a inspirar, nosotros te vamos a dar la palabra. Ahora, por supuesto,
sí es cierto que a veces hay dabar, ¿verdad?, colectivos y de una palabra y todo el mundo prospera en la iglesia. Pero a veces hay palabras personalizadas. Hay palabras que Dios le da a través de los pastores a una persona que vienen de Dios. Pero si la gente no se mete en el lugar secreto con Dios y no se apropia de esa línea directa con Dios, se extravía. Ahora, en la mayoría del Nuevo Testamento vemos eventos de fe, ¿verdad? La palabra de Dios es logos, dabar, con una sola apóstrofe en la A, y es rema, con dos apóstrofes, que es la palabra, lo que Dios está diciendo. ¿Cuál es la diferencia? En que el dabar con dos apóstrofes es lo que Dios está diciendo. La fe viene, el dabar viene por el oír, y el oír lo que Dios está diciendo. ¿Están entendiendo? Tú tienes que tener eso bien presente a la hora de dar un salto fuera de tu barca y de no hundirte. Tú tienes que tener una voz de Dios que te dice, esto es lo que yo quiero que hagas. Amén. Es por eso que yo siempre animo a la gente a que crea en el dabar de Dios. Y Dios ha dicho en este nuevo tiempo, y aquí viene el dabar para tu vida y para la mía, si lo crees, que la fe viene cuando tú sueltas un dabar, cuando se suelta una palabra de ciencia, cuando se suelta una palabra profética. Si la gente entiende y se hace apropiada y tiene un fundamento en tu fe, va a apropiarse esa promesa y va a conquistar grandemente. Cuando Dios nos usa a los predicadores para hablar, tú tienes que tener una fe con fundamento, un dabar, no simplemente por un emocionalismo, sino porque tú entendiste que Dios sí estaba diciendo. Y cuando tú lo entiendes y hay una fe que se levanta a ti, porque fe viene por el oír el dabar de Dios, el rema de Dios, entonces se te será hecho. Entonces, la iglesia, por supuesto, necesita el logo, la leemos todos los días, pero necesita el rema de Dios para saber a dónde ir. El logo te instruye, te encamina, pero el rema te bendice. La fe viene cuando la iglesia oye el rema de Dios. Ahora, no siempre entendemos los remas de Dios, esa es la realidad, porque no tenemos una convicción, una fe firme. Pero hay que guardar el rema de Dios aun cuando no lo entiendas. Hay cosas que Dios me ha dicho a mí, o ha dicho a María Paula, que no las compartimos porque son remas personales. Por ejemplo, los discípulos no entendieron cuando Dios le dio el de rema de que es necesario que yo sea crucificado. El primero que puso el grito en el cielo fue Pedro. No, nada, tú no vas a ninguna cruz, tú te quedas acá. Y no sabía que estaba siendo influenciado por el diablo porque no entendía. No entendía que va a resucitar al tercer día. Pero cuando resucitó, entendieron el dabar de Dios en esa época. Ahora, si no entiendes lo que Dios está diciendo en tu corazón, guárdalo, como María. Cuando María recibió al ángel, la Virgen María recibió al ángel y le dijo, concebirás por orden, por gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo. María no salió al barrio y decirle, ay, que embarazada al Espíritu Santo, vecina, pongo Facebook, Instagram, ay, embarazada, y se tomó una foto con Sebi María, estoy embarazada del Espíritu Santo, porque esa palabra no la entendían. Cuando Dios te da un dabar, un rema incomprensible, un rema de aquel, como cuando Dios le dio el dabar a mi hermana sobre su sanidad, ella no lo compartió con todo el mundo. De hecho, a todo el mundo no le dijo que tenía cáncer, porque era difícil esa situación, sino que lo guardó en su corazón como María, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que Dios te va a hablar que no vas a entender, no van a ser comprensibles a los demás. Hay muchas cosas que Dios me ha dado triunfo, que me ha tocado orar para que mi esposa entienda lo que Dios quiere hacer con mi vida. Por supuesto, ella confía en mí porque rara vez me equivoco al escuchar a Dios, dicho por ella. Entonces, ella puede atestiguar de que puede confiar en mí, pero no todo se lo dice. Ahora, hay cosas que Dios me habla a mí y que no le digo a ella, o viceversa. La Biblia dice en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Yo no sé tú, pero yo quiero eso en mi vida. Yo quiero eso. Ahora, permanecer significa estar pegado a Él. Si usted quiere un dabar de Dios original o que los dabares de aquí que se den funcionen, tienes que estar pegado a Él. Tienes que permanecer en su presencia, ¿verdad? Ahora, no es que tú te sepas muchos versos y los repitas. Eso es lindo y eso es bueno. Hay que implantar el logos. Pero significa permanecer en Él es guardar el rema de Dios. Guardar su palabra y guardar, por supuesto, su presencia. Dabar, por supuesto, es cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, ya Isaac, que iba a estar en Rehoboth, en lugares amplios y espaciosos, ¿verdad? Rehoboth. Y Dios nos habló a nosotros de un sitio, esto es en Rehoboth, de lugares amplios y espaciosos. No cabíamos más en la casita, en la boquedita del pie de la popa. Y nos dio un dabar, ¿verdad? Y eso es lo que significa permanecer en Él. Y por 7 años estuvimos creyendo en su presencia, buscándole, proclamándole, creyéndole a Dios. Inclusive cuando nosotros tenemos una costumbre en la iglesia que cuando nos dan unas profecías, y nosotros hemos comprobado que viene de un hombre de Dios y es genuina, ¿verdad? Porque no ando recibiendo profecías de profetas ambulantes ni a estas cosas. Nosotros colocamos las profecías y las oramos todos los días. Señor, tú dijiste. O las profecías que Dios nos decía en nuestro corazón, las oramos. Y de hecho en el pie de la popa, en la bodega, teníamos escritas en las paredes las profecías. Y nos poníamos con los intercesores a orarlas y a proclamarlas. La Biblia habla de esto cuando dice que hay que militar en las palabras proféticas. Milita en la palabra profética, es decir, batalla, lucha, permanece, guarda. Señores, no se pelea con Satanás con el logos, se pelea con el rema. No se reprenden los ataques con el logo, se reprende con el rema. No se camina sobre las aguas con el logo, se camina sobre el rema. No sé si tú estás entendiendo lo que te quiero decir aquí. Abraham tenía una palabra, esperanza contra esperanza, tenía un rema, tenía un dabar y le creyó a Dios. Y Sara fue embarazada y tuvieron su Isaac. Josafat recibió un rema. Le dijo Dios, canta. ¿Cómo así que cante? Esto está raro. Si hay 5 enemigos que nos están sitiando, multitudes de ejército contrario. Pero Dios le dijo, canta. Y cantó y ganó. Qué palabra tan rara, ¿no? ¿Verdad? Los carnales no los entienden. Pero Dios le dio veraca, le dio un valle de bendición a Josafat. A veces Dios no unas palabras que uno nos dice, canta, adórame. Pero ¿cómo así no? Yo tengo que hacer esto. No cante, adórame. ¿Y saben qué? Dios te va a dar victorias grandes. Yo recuerdo a mi hermana, que seguramente nos está viendo aquí, cuando le entregamos un paño ungido en un culto. No me va a creer a mí, pero ella duró meses con ese paño en la mano. Y no lo soltaba porque le tenía una fe. Ella sabía que iba a ser sana. Y ese paño, que si no mal recuerdo era amarillo, ojalá vuelva a encontrar la foto de ella, se agarró del paño de ungido. Yo soy sana. Y a veces yo me la encontraba con la mano acá. Y se lo ponía en su hígado, donde estaba el cáncer. Pero fue sana por el efecto de la fe. El paño en sí no tiene ningún efecto, pero la fe hace que el paño tenga efecto. Porque no somos místicos ni ritualistas, ¿verdad? Sino realmente es la fe, es el oír la palabra de Dios, el tener comunión con Dios, el alimentarse diario con Dios, hace que la fe sea viva, sea un dabar. Fe tiene que tener acción. Si yo le creo, voy a hacer algo. Abraham pensó que no estaba viejo para tener un hijo, a pesar de que estaba viejo. No miró las circunstancias. Cuando Dios le dio rema, tuvo un hijo. Cuando Dios te da el rema, tú vas a tener tu sueño cumplido. Ahora, no importa lo que enfrentes hoy. Si tú tienes un dabar, los cielos se te van a abrir a tu vida. Fortalece tu fe, es lo que tienes que hacer. Aviva tu fe como Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y como dice Miguel Esteban,
que esperanza contra esperanza, dice él, que cuando la fe se te acaba a ti, Dios te presta un poquito de la suya, pero tú vas a llegar a tu destino. Es como cuando Gedeón, lleno de madianitas, 185,000 personas en contra de él, y envía un espía al campo del enemigo y oye que soñaron el enemigo, que eran derrotados, y él simplemente adoró. Y con unas teas y unas trompetas destruyeron el campo de madianitas en una noche. Nadie lo entendía, pero así funciona. ¿Quién le iba a creer a Gedeón que él solo, un tipo que se consideraba pobre, el menor de la familia y miedoso como él solo, iba a derrotar a los ejércitos de los madianitas? Miren, mis hermanos, con esto termino. Nosotros somos como los icebergs. ¿Sabes con los icebergs? Los témpanos de hielo que deambulan, que hundieron el Titanic por el océano Atlántico. Los icebergs tienen una particularidad, que se mueven en contra del viento. ¿Sabe por qué los icebergs se mueven en contra del viento? Es porque las corrientes debajo de las aguas son más poderosas que el viento en contra. Señores, el Espíritu Santo que está soplando sobre ti hoy es más fuerte que toda la tempestad que está soplando en tu contra. Tú eres un iceberg. Alguien dígame amén. Cuando usted agarre ese paño, usted le va a añadir exactamente la fe que hizo Abraham. Usted no simplemente va a decir, bueno, Pastor Miguel lo dijo. No es lo que yo diga, es lo que tú creas. Si hoy tus ojos lo creen y te aferras a una fe que tiene fundamento, que no es emocional, porque la fe emocional se suelta facilita con el primer golpe, pero la fe férrea no se suelta. Es como me enseñaron en mi escuela bíblica, cuando tú te aferras a la palabra, es como cuando un perro bulldog se aferra a un hueso. Tú puedes coger a ese perro con ese hueso y batirlo, no sueltas la quijada. Esa es la fe de esperanza contra esperanza. Esa es la fe que te hará caminar sobre el agua. Esa es la fe que trasladará las montañas al fondo del mar. Esa es la fe que te sanará. Y yo sé que todos aquí están recibiendo un davar de parte del Señor. Dígame amén y denle un aplauso fuerte a Dios.